tardes, antes que nada, a todas y a todos los compañeros que están acá presentes. Lo primero que intento es dar las gracias por haberme invitado, tanto a los organizadores como a la Red Boliviana por el Empleo Juvenil. Por lo tanto, bueno, agradezco esta invitación. Hago una aclaración, y es que en la agenda dice experto internacional. Yo la verdad que me considero invitada internacional y ya es mucho. Es un halago, pero lo agradezco. Bueno, lo que voy a intentar compartir con ustedes va a ser, no es una presentación académica, tiene más bien que ver con haber participado en esta experiencia y en esta práctica de la que voy a compartir con ustedes, que voy a intentar ser, que se entienda y que sea lo más claro posible, porque se trata de haber llevado a escala desde una organización social y a su vez en una gestión asociada con el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina. Por supuesto que para llegar a esa situación hubo que recorrer un camino. Evidentemente, y lo hemos visto por las exposiciones que escuchamos y por tanto de los académicos como las experiencias que hemos visto, que pensar hoy en una política pública focalizada en el empleo juvenil, sin lugar a dudas, es necesario para llegar a esa instancia recorrer un larguísimo camino, y creo que lo sabemos todos y es una experiencia compartida. Y también hemos visto y hemos escuchado que no alcanza con pensar y con entender el desarrollo o el crecimiento económico. Ese crecimiento económico es necesario para la generación del empleo, pero tiene que ser con inclusión social, claramente. Además, con un modelo que garantice el diálogo social. Bueno, en principio traje estas diapos como para que me ayuden, de ayuda a memoria, ¿sí? La experiencia, como les decía, tiene que ver con contar que desde una organización, podés pasar a la que sigue porque simplemente les voy a contar primero, de lo que se va a tratar es del proyecto Horizontes, que ese sería el que le corresponde a la Fundación CES, que es una organización social de la República Argentina, y en su gestión asociada con el Ministerio de Trabajo, cuyo proyecto era el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que tiene un alcance nacional y que es una política activa de empleo que lleva adelante el gobierno nacional desde el 2008. Bueno, por un lado les cuento de qué se trata la Fundación CES. Es una organización social que se dedica a la promoción y al desarrollo de programas y de proyectos que para lograr la inclusión de los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades desde la perspectiva de derechos. O sea, cómo en realidad lo hacemos desde la idea de que se tratan de derechos inherentes a los seres humanos. Pasás, por favor, a la siguiente. Bueno, les decía, para llegar a poder hablar de estos dos programas, evidentemente hay antecedentes, pasaron cosas, fue necesario que se diera un proceso en donde lo que es básico es la generación de confianzas, y eso lo sabemos, que es condición necesaria para poder trabajar en conjunto. Nuestra experiencia anterior vinculada al empleo juvenil, y tomo esa como un ejemplo porque además está muy sistematizada, es conocida en la región, formó parte de un programa regional que fue el Entra 21, que probablemente muchos de los que aquí están lo conozcan. En nuestro caso se trató de llevar adelante, digamos, la formación con, no solamente en lo que eran las capacidades técnicas o la formación técnica, que se trataba en ese caso de formación en las TICs, eran nuevas tecnologías. Pero lo que nosotros planteábamos era que se trabajara en la formación específica técnica, en el acompañamiento por un tutor y un orientador sociolaboral, que lo que hacía era dar las otras herramientas que son como más las competencias más transversales o las que son necesarias no solamente para entrar y conseguir un trabajo, sino para poder sostenerlo. Por lo tanto, además de las pasantías y la meta final de la inserción laboral,
se los acompañaba luego de la inserción laboral y en el momento de las prácticas calificantes, entendiendo con que no alcanza con que un joven se le dé un trabajo o se le dé una práctica, hay que seguir acompañándolo, porque eso significa mirar también la integralidad del joven y de lo que necesita. Bueno, en esas 5 localidades se llevó adelante con 450 jóvenes y obtuvo en ese momento un 68% de inserción laboral. Otro antecedente, digamos, del proyecto Horizontes y del programa Jóvenes tuvo que ver con el realizar el diagnóstico participativo productivo local en 15 localidades de Argentina. Esto se realizó con una metodología participativa que había generado la Fundación CES, en donde se trataba de que en esos diagnósticos no solamente aparecieran lo que eran las demandas del sector productivo, sino que además también aparecieran lo que eran los intereses de los jóvenes. O sea, en esta idea como de doble pertinencia, que no solamente es importante responder a las demandas del sector productivo, sino también poder escuchar las demandas y las necesidades de los jóvenes. Bueno, esto se hizo en colaboración ya con el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina. Puedes pasar a la otra. Bueno, entonces, el tema y el desafío era cómo se pasaba de ese conocimiento, de haber compartido algunas actividades a esta escala a nivel nacional. Digamos, por una parte podríamos decir que algo que supongo que también compartirán, que es la necesidad de compartir enfoques y perspectivas. En este caso, digamos, tanto lo que tenía que ver con la misión de la Fundación y lo que el Ministerio de Trabajo, en las autoridades del Ministerio de Trabajo, combinábamos esa, digamos, combinatoria de intereses. Por otro lado, claramente el Ministerio empieza a preocuparse y activa la necesidad de generar una política focalizada para el tema jóvenes, que hasta ese momento hubo algunos intentos. Hoy Rodrigo, que no está ahora ahí, nombró el Procal acá, está por allá, y en realidad en Argentina se llamó Proyecto Joven, pero en Chile tuvo otras experiencias, pero que se plantearon con una lógica, diría, bien típica de los 90, y en un modelo, digamos, político y en un modelo de país diferente, hoy pensar el empleo juvenil en la Argentina significaba otras cuestiones. Por lo tanto, digamos, desde ahí es que se pudieron juntar también la Fundación y el Ministerio. Por supuesto que para que esto fuera posible hubo un reconocimiento, digamos, del lugar y del lugar que tenía la Fundación a través de su experiencia, de su práctica, porque era lo que hacía posible ser escuchado y ser un referente válido en esa temática de jóvenes. Por otro lado, bueno, justamente también partió de parte de CES en entender y compartir la necesidad de apoyar que se crearan estas áreas específicas de empleo joven en oficinas de empleo municipal, que es por donde se implementa y por donde llega a las comunidades este programa nacional del Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces, ahí se genera, esto se diseña, por supuesto que esto es diseñado por el Ministerio, pero siempre la Fundación pasó a ser como un grupo o un equipo de trabajo permanente, en donde, digamos, tomó de la experiencia de CES y aquello que habíamos hablado del navegar, y en el diseño del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, incluye, por un lado, la integralidad en el sentido de decir, no alcanza con capacitar técnicamente, con favorecer algunas competencias personales, con intermediar con el mundo del trabajo, y además, con el mundo del trabajo me refiero al sector productivo, al sector empresarial, y además emprendedorismo, y además acompañar en esos tiempos que tienen que ver con las prácticas calificantes e inclusive cuando hay inserción laboral. O sea, es necesario acompañarlos después de que se produjeron todos estos hitos que son importantes, pero forman parte de un todo. Toman como figura importante en el programa Jóvenes
lo del orientador, tutor y el POI. El POI es la sigla que indica, es el proyecto de orientación e inducción al mundo del trabajo. En este programa nacional es obligatorio. El joven tiene que pasar por esos talleres, que la modalidad, digamos, metodológica es la de taller, durante 2 meses haciendo 4 tipos de talleres, que son proyecto formativo ocupacional, que tiene que ver claramente con lo que es el autoconocimiento, el conocimiento del mercado laboral, con qué cuento, qué me falta, poder mirar el contexto. Por supuesto que además es partiendo de la idea de que la mayoría de los jóvenes ya tienen experiencia de trabajo y que hay una tarea de quienes acompañan de visibilizar todo lo que los jóvenes saben, conocen y además, en todo caso, poder ofrecer capital social, o sea, sumar puentes, armar redes, etcétera, etcétera, que sabemos que son también necesarios cuando hablamos de sectores vulnerables. La mayoría de nosotros conoce que a veces los jóvenes no salen de su barrio chiquito. O sea, ya lograr que salgan del barrio es todo un logro en sí mismo, digamos, ¿no? Esto que les voy a mostrar acá tiene más que ver con el recorrido del programa, mirándolo desde el joven directamente. El programa está pensado para jóvenes de 18 a 24 años, desempleados o desocupados. Para nosotros esa categoría corresponde en el caso de que estén trabajando haciendo changas o que estén haciendo trabajo precario y que sea un trabajo que no es ni de decente ni de calidad, o sea que no está registrado. En ese sentido se lo reconoce como trabajo, como desempleado o desocupado. Para jóvenes que no hayan terminado ni la primaria ni la secundaria. O sea, lo que intenta este programa es, si partiéramos de la primera figura, lo que el programa les propone a los jóvenes es que puedan optar, salvo ese POI obligatorio que les dije, que es formación, no terminé de decirle los 4 talleres. La otra era alfabetización digital, el otro es derecho laboral, que conozcan cuáles son sus derechos, y por otro lado, salud e higiene en el trabajo. ¿Sí? Son los 4 que son obligatorios, independientemente de que después elijan alguna de lo que nosotros llamamos prestaciones del programa. Los jóvenes, mientras participan del programa, cobran una beca siempre y cuando estén realizando alguna actividad. O sea, no es un plan, no es un subsidio por el solo hecho de haberse anotado, sino que tienen que hacer esos 2 meses de talleres obligatorios y luego elegir alguna de estas prestaciones, que son, por un lado, orientación para construir su perfil formativo y ocupacional. Después, esto implica también que puedan elegir terminar la primaria o la secundaria en los casos que no lo hayan completado. Esto, por supuesto, que pone de manifiesto la necesidad de que las oficinas de empleo y el área de empleo joven tengan que vincularse con otros estamentos. Claramente tienen que vincularse con educación. Por otro lado, hablamos de capacitación en oficios. Estamos hablando de que también deben vincularse con los centros de formación